Hermanos, pues tengamos abierta nuestra Biblia en el Salmo número 31, hermanos, que estaremos ocupando como base a la meditación del día de hoy, hermanos. Y esta meditación que se me encomendó para el día de hoy tiene como nombre: tú eres mi roca y mi castillo. Amados hermanos, entre las muchas cosas que afectan a la humanidad en nuestros tiempos, nos encontramos con la falta de confianza. La falta de confianza afecta la vida práctica del ser humano. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, hermanos, en la televisión, cuando vemos los comerciales o en otro medio de comunicación donde están ofreciendo algún producto, nosotros lo vemos, lo oímos y lo analizamos, y ese producto puede que nos haga sentir confianza. Y si nosotros tenemos confianza en que ese producto va a dar los resultados que están anunciando, ¿qué hacemos? Pues en la próxima visita al supermercado lo buscamos, lo compramos, nos lo llevamos a casa. Pero si ese producto no nos llamó la atención, no sentimos que lo que nos estaban diciendo era verdadero, simplemente no lo compramos. Y eso lo podemos ver en todas las edades del ser humano. En todas las edades del ser humano, desde los niños más pequeños. Cuando ven que les anuncian algo, los niños dicen: sí creo y lo quiero, o no creo, yo no creo lo que están anunciando. Y así son los pequeños, hermanos. Y esto pasa, hermanos, porque estamos abiertos a un sinnúmero de mensajes. Pero también, hermanos, esto pasa con los eventos, con los conciertos y con todos estos eventos sociales. Si creemos que van a traer un beneficio para nosotros, vamos. Si no, pues entonces no vamos. Pero una cosa sí es cierta, hermanos: la desconfianza ha estado presente en el ser humano. La desconfianza en la familia, desconfianza de los amigos, desconfianza de los compañeros de trabajo, desconfianza del jefe. Pero todavía aún peor, hermanos, cuando hay desconfianza en la pareja. Ahí sí que se vuelve un problema en la vida de esa pareja, hermanos. Y esa pareja no encuentra la paz y no está en gozo y en alegría. Y pudiéramos seguir haciendo una lista interminable de problemas que nos llevan a la desconfianza. Pero ya más o menos tenemos una idea a lo que nos vamos a estar refiriendo, hermano. Y debido a la desconfianza del ser humano, hoy día existen numerosos seminarios, hermanos, acerca y que nos venden, que nos van a enseñar a superar la desconfianza. ¿Y cuántos hemos visto o incluso hemos participado en estos talleres o en estos seminarios? Muchos hemos ido a ellos. En el seminario, cuando estábamos en el seminario, muchas veces nos dieron estos talleres, que aprendiéramos a confiar. Y siempre, prácticamente en todos los talleres a donde nos mandaron, a donde fuimos y quien iba a darlos, siempre caían en la rutina de ese ejercicio de caer confiadamente. ¿Y cómo es este ejercicio, hermanos? Pues llegan las personas que van a participar, y después de que hacen la introducción, las forman en un grupo y hacen los grupos de 10, 11 personas no más,
y las hacen un círculo, pero uno de ellos está en medio. Y el que está en medio, pero todos se van a ir pasando al círculo, a estar en medio, y así ni uno se va a salvar. Y la persona que está en medio está con las manos cruzadas y sus palmas sobre sus hombros, y aparte tiene vendados sus ojos. Y el instructor va guiando al grupo, y en un momento dado el instructor da la orden de que la persona que esté en medio se tiene que dejar caer para atrás, y él debe de tener la confianza de que uno del grupo le va a detener y no va a permitir que caiga hasta el piso. Es difícil, hermanos, es difícil. Las veces que me tocó a mí se me hacía muy difícil hacerlo, dejarme caer. Sí lo pensaba mucho, decía, ay, no, sí me voy a caer, pero exactamente nos estaban ayudando a que tuviéramos confianza en que los demás nos pueden tender la mano y están dispuestos a ayudarnos en los problemas de la vida, hermanos. Entonces, hermanos, en otras palabras, sencillamente en estos talleres le enseñan o dicen ellos que capacitan al ser humano, a la persona, a que deposite su confianza, su bienestar en las manos de otras personas, hermanos. Pero el día de hoy hemos leído el Salmo 31. Es un hermoso salmo, hermanos, escrito por el rey David y que lleva por título, aquí en esta Biblia no está, pero lleva por título, que es una, si alguien lo tiene ahí, hermanos, ¿cómo lleva por título? Es una declaración de confianza, hermanos. Y el rey David, hermanos, fue una persona que experimentó grandes sufrimientos. Era una persona como usted o como yo, con altibajos, y era una persona que sufría, pero también era una persona que era un guerrero, hermanos. Era un hombre fuerte, era un hombre que a su sola voz los ejércitos se movían, hermanos. Pero hermanos, desde muy pequeño aprendió a confiar. Y hemos dejado atrás la Semana del Hogar. Y los que hemos estado participando, hermanos, hemos visto, hermanos, que aquí los padres toman un papel fundamental en la educación de los hijos. Y en este caso, de la educación cristiana, como ahora le podemos decir. Y el viernes veíamos que el pueblo de Israel y los padres tenían una encomienda específica, y esta era de enseñar a sus hijos a amar a Dios, de tener confianza en Dios. Y cuando lo vemos de esta manera, perdón, hermanos, cuando hablamos de confianza, lo estamos refiriendo al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento le damos el nombre de fe. Y aquí los padres del Antiguo Testamento, hermanos, enseñaban a sus niños, como les acabo de decir, desde su más tierna infancia, a confiar en que Dios les iba a ayudar. Y a Isaí no deja pasar esta oportunidad. Y podemos ver a través de la vida de David, cómo David siempre estaba dispuesto a buscar el rostro del Señor, hermanos, a pesar de todas sus luchas. Y les decía yo, había sido un hombre que había sufrido. Desde muy joven, allá lo podemos leer en el libro primero de Samuel, cuando él se enfrenta a
Goliat, hermanos, perdón. Cuando él se enfrenta a Goliat y va en ese encuentro, cuando él oye que este hombre retaba los ejércitos de Saúl, y la palabra nos dice que los ejércitos y Saúl mismo temían y temblaban a la voz de este gigante. Pero cuando lo oye David, que era un joven, y como lo llama Goliat, un muchachito, y oye cómo reta a los ejércitos, dice: ¿quién es este que está retando al ejército de Jehová? Entonces él se presta a ir a luchar contra Goliat. Y yo creo que nadie le creía, hermanos. Y cuando lo ve Goliat, dice: ¿y este se va a enfrentar conmigo? Pues ¿qué acaso yo soy un perro que viene conmigo con palos? Viene contra de mí con una onda. ¿Qué soy yo si todos me tienen miedo? Pero David dice: yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, hermanos. Vea usted, hermanos, cómo David tenía fundada su confianza, su fe en Jehová de los ejércitos, y sabía que no le iba a dejar solo, porque él lo había experimentado en los campos, en la montaña, cuando los animales feroces se acercaban. Y ahora David sabía, hermanos, que Jehová estaba con él, hermanos. Y eso, hermanos, es lo que todo padre, toda madre debemos de hacer con nuestros hijos. Sembrar esa semilla de fe en el corazón de nuestros pequeños, para que así, conforme ellos van creciendo, también esa semilla vaya floreciendo y vaya creando raíces profundas en el corazón de nuestros hijos, hermanos. Y David había sufrido, porque a través de esto Saúl se enojó tanto con él que intentó matarle. Y Saúl y David tuvo que salir huyendo de su país, hermanos. ¿Y por qué retomé esta parte de la historia de David? Porque nos revela, hermanos, que ninguno de nosotros estamos exceptos de tener que atravesar por momentos difíciles en la vida. El peligro es constante, hermanos, y lo tenemos que afrontar cada día, hermanos. Cada día nos afrontamos a un mundo lleno de violencia, a un mundo que vive tan deprisa y que no tiene ese cuidado de vernos los unos a los otros. A ustedes tal vez no les pase, y yo me admiro, hermanos, cuando yo platico con ustedes, que se conocen de muchos años, conocen a las familias, conocen sus nombres y dónde viven, cosa que a nosotros no nos pasa, hermanos. A veces la vida es tan rápida que no llegamos a conocer ni a los vecinos que viven enfrente, hermanos, porque todos llegamos deprisa, metemos la llave, abrimos la puerta, la cerramos, y hasta que tenemos la oportunidad de volver a salir. Nos ha pasado que vemos que hay un velorio o un entierro y todos andamos preguntando: ¿y quién fue? Es que yo no lo había visto, es que yo no lo conocía, es que yo no sabía siquiera que ellos vivían ahí, hermanos. Y siendo vecinos, casi de puerta con puerta, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra vida es así, hermanos. La desconfianza que se ha creado de ahora no abrir las puertas, hermanos. Y es tanta la desconfianza que yo recuerdo que el año pasado que fuimos a la misión de Morelia a evangelismo, había yo ido años anteriores
y tocábamos la puerta y las personas nos abrían, hasta nos dejaban pasar ahí adentro de su patio. Pero el año pasado fui, las personas nos hablaban, pero ya no abrían la puerta, hermanos, o si la abrían nada más lo que deja la cadenita que se abra. Y les empezamos a compartir la palabra y las señoras nos decían: discúlpenos que no les abramos, pero usted debe de comprender que la situación aquí en Michoacán es muy difícil y no les podemos abrir, porque si les abrimos nosotros no podemos saber que realmente usted es cristiana o que no viene y atrás de usted vienen otras personas y van a secuestrarnos. Así era la situación, hermanos. Pero la vida de David nos enseña muchas cosas, hermanos. Además, nos enseña qué actitud debemos de tomar en esos momentos, hermanos. Cuando todas las cosas aparentan estar en contra de nosotros. Y es ahí donde la palabra nos revela cuál debe de ser nuestra actitud, hermanos. Y lo que primero que vemos en nuestra lectura bíblica del Salmo 31, vemos una declaración que David hace con toda su confianza que tenía en Dios. Y dice: en ti, oh Jehová, he confiado. Ahí vemos, hermanos, que esta oración comienza con la absoluta confianza que David tenía en Jehová, hermanos. Y le dice: en ti he confiado, y invoca el nombre de Jehová, hermanos. Y no solo en este salmo, sino en muchos de los salmos de la autoría de David, podemos ver la confianza que habla David acerca de que tenía en Jehová, hermanos. Por ejemplo, en el Salmo 89 dice: porque Jehová es mi escudo. David sabía muy bien quién era Jehová. Como hombre de guerra, él manejaba su escudo con gran habilidad y sabía para qué le servía ese escudo. Lo protegía en la batalla. Y por eso dice: Jehová es mi escudo. Jehová es quien me protege del enemigo. Jehová es el que va conmigo a la batalla, hermanos. Y Él nos dice a nosotros que Dios está con nosotros en todo momento, hermanos. En el momento de peligro, en el momento de la lucha, en el momento en que atravesamos por esos valles de sombra y de muerte, hermanos. Miren, hermanos, yo les decía la importancia que tiene que nosotros como padres sembremos la semilla de la fe en la vida de nuestros hijos. Porque si nosotros vemos hacia afuera, nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos y hermanas, que la mayoría de las personas le infunden a los niños, a los jóvenes, confianza en ellos mismos. Ten confianza porque tú puedes. Ten confianza porque tú eres el mejor. Ten confianza porque tú vas a salir adelante. Y podemos oír muchas frases como estas, pero la Biblia es clara, hermanos. La Biblia es verdadera y nos dice, hermanos: maldito el hombre que confía en el hombre, que confía en él mismo, hermanos.
¿En quién, hermanos? En Dios. Vean ustedes, hermanos, ciertamente tenemos que infundirles confianza a nuestros hijos. No podemos infundirles miedo ni temor, pero ante todo, decirles, en el nombre de Jesús, tú puedes. En el nombre de Jesús vas a ir a tus exámenes y vas a salir adelante si tú te has preparado. Porque también si no se ha preparado el joven, el niño o la señorita y va y presenta un examen sin estudiar, pues lo más seguro es que lo repruebe, hermanos. También nuestros hijos tienen que poner de su parte, hermanos. Y hermanos, esta es una de las razones principales por las cuales nosotros debemos de estar cerca de nuestros familiares y en este caso de nuestros hijos, hijas, niños, niñas. Nuestros maestros de dominical están con los niños, también enseñando y sembrando y regando esa semilla de la fe que se está convirtiendo y se va a convertir en un árbol fuerte, grande, esplendoroso, donde irán las aves y harán sus nidos y las gentes se acercarán a la sombra de ese hombre, de esa mujer, llenos de fe, hermanos, para ser cobijados a través de la fe que el hombre tiene en Cristo Jesús. Hay hombres, hay mujeres que en este tiempo les da miedo salir a la calle, les da miedo subir al metro o tomar una combi. ¿Por qué? Porque dicen, me han asaltado, me han robado. Y sí, se siente muy feo que se suban a un camión, a una micro, y que se suban con pistolas y que le quiten a uno todas sus cosas. Yo también lo he experimentado, hermanos. He experimentado que se suban y que me quiten y que yo me quede ahí sin nada y viéndolos. Pero siempre les pregunto, ¿y por qué? Y en alguna ocasión que se subieron y que los veo que estaban a punto de robarme, yo nada volteé y le vi. Y le dije, a ti te estaba esperando. Y me reí. Y él se quedó bien sorprendido y me dice, ¿qué? Le digo que yo te estaba esperando. Me dice, ¿a mí? Le digo, sí, a ti. Y me dice, ¿y para qué? Y me volteé y le digo, para decirte que Cristo te ama. Y agarró, se bajó y se fue, hermanos. Porque es gente que necesita saber que hay alguien que les ama, hermanos. Porque tal vez en su hogar no tienen confianza en sus padres, porque no tuvieron amor, porque fueron maltratados y muchos de ellos hasta violentados, hermanos. Y están tan enojados contra el mundo, contra la sociedad, que van haciendo daño y van lastimando. Pero esa gente necesita de Jesús, hermanos. Y David con cuánta razón decía, no sea yo confundido jamás. No sea yo confundido. Decíamos que era un hombre que a través de una sola palabra sus ejércitos estaban listos para la guerra. ¿Cuántos de ustedes hemos visto ese comercial en la tele de las galletas Emperador? Que les dicen, guardias, y los guardias
salen inmediatamente. Pero aquí David no quería que su mente y su corazón se confundieran en que él tenía poder para mover ejércitos, sino quería que su mente y su corazón siguiera confiando en Jehová de los ejércitos, quien lo cuidaba y quien iba con él a la batalla, hermanos. Por eso es que dice: no permitas que mi mente se confunda y crea que lo que soy, lo soy por mí mismo, por lo que tengo, por mi trabajo, por lo que me he titulado, por mis estudios. No, Señor, sino lo que soy, soy porque tú lo has permitido. Y es algo que nos afecta a veces, muchas veces, y nosotros lo conocemos y decimos: es que está perdiendo el piso, es que está, y ya ahora, después de que se recibe, después de que tiene este trabajo tan bueno, ya ni quiere saludar, porque la gente cree que se lo ha ganado por sus propias capacidades, hermanos. Y se olvida, nosotros como cristianos debemos de tener siempre presente que todos nuestros logros son a través de la bendición de Dios, hermanos. Ninguno es por nuestra buena suerte, o como dicen los muchachos, por tu linda cara, sino todo es a través de Dios, hermanos. Y yo les decía: qué buen padre tuvo David, qué buen padre y madre, que le supo sembrar en su corazón el amor a Dios, que supo instruirlo, y que a pesar de ser grande, de ser fuerte, de ser poderoso, de ser un rey, nunca se apartó de Dios, hermano. Y esa semilla que fue sembrada, ahí está, porque nos dice el escritor de Hebreos, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan, hermanos. Necesitamos creer, tenerlo bien en nuestra mente, tenerlo bien firme en nuestro corazón, de que ahí está nuestro Señor, y cuando nos acercamos a Él, Él nos va a escuchar, hermanos. Y por eso David estaba, hermanos, tan convencido de esto, que exclama: tú eres mi roca y mi castillo. Tú eres la roca de la salvación. Tú eres la roca en la cual puedo fundar mi vida. Tú eres el cimiento de mi vida. Y si tú eres, o el Señor es el cimiento de nuestra vida, nada nos va a mover, hermanos, porque estamos fundados en la roca que es Cristo el Señor, hermanos. Y vengan vientos, vengan huracanes, vengan temblores, vengan las pruebas, vengan las enfermedades, venga el tiempo que no hay trabajo, la economía se mueve, está mal, hermanos. Nosotros estamos fundados y estamos sostenidos en esos cimientos que es la roca de nuestra salvación, hermanos. Y por eso, hermanos, David puede cantar y puede decir en el Salmo 18: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío,
y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Mi escudo y mi fuerza de mi salvación, mi alto refugio eres tú. Qué hermoso es ver esto, hermanos, desde la mentalidad de un hombre que lo podemos encontrar y decir, pues era el rey David, un hombre especial. Pero todos nosotros, usted hermana, somos especiales. Somos hombres y mujeres especiales, con un llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas especial. Dice el canto que ha volteado a vernos y ya ha mirado a nuestros ojos, y Él conoce lo más profundo de nuestro ser, pero también conoce nuestro nombre. Imagínense en la boca de Dios, llamándole por su nombre y diciéndole: mi siervo, eres tú. Mi siervo, eres tú, fulano. Mi siervo, eres tú, hermanita. Ahora está que nosotros reguemos esa semilla de fe, para que así como David, también nosotros podamos decir, como dice el verso 5, en el momento de ir a la cama, o en el momento, hermanos, que tengamos que partir como el Señor Jesús lo hizo, y tomó de esta oración de David, nuestro Señor Jesús en la cruz, y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así podamos vivir, hermanos, encomendada nuestra vida al Creador de ella, a ese Creador que nos ha dado la vida. A Él encomendémosla. Y cuando nosotros veamos que es tiempo de partir, que Dios nos dé el privilegio de decir: en tus manos encomiendo mi espíritu, como lo hizo aquel hombre llamado Esteban. Hermanos, ahí está la palabra. La palabra el Señor nos la ha dado. Tomemos lo que el Señor nos ha dado el día de hoy para el caminar de nuestra vida, hermanos. Y seamos, hermanos, seamos todos, seamos hacedores de la palabra y trabajemos en esto, hermanos. Yo les decía el viernes, ya para terminar, les decía, como padres nos preocupamos mucho por la educación de nuestros hijos y los queremos ver doctores, abogados, ingenieros, etcétera, hermanos. Pero como padres cristianos, también que sea nuestro anhelo verlos en la casa del Señor y saber que nuestros hijos tienen esa confianza de que el Señor Jesús es su Señor y Salvador, y estaremos cumpliendo nuestro trabajo de padres al dejarles la herencia del Evangelio a nuestros hijos. Se dice, hermanos, que había un joven que le decía a su padre, era un joven estudiante, y le decía a su padre: papá, pasé por la tienda de los sábados
y en el escaparate hay un auto rojo, muy bonito, y yo quiero que me lo compres. Y el padre le contestó: enséñame tus calificaciones. En eso el padre enfermó, muy grave, y el padre murió. Y el hijo se quedó con el deseo de tener aquel carro rojo. Y lo que le dejó su padre, cuando leen su testamento, al hijo le había dejado su Biblia. Era su herencia, la Biblia. Y le decía: hijo, te dejo el libro de los libros para que tu caminar siempre sea hacia adelante. Al hijo le dio mucho coraje. ¿Cómo? A todos les dejó dinero, a todos les dejó casa, y a mí solamente un libro. Agarró la Biblia y fue y la aventó. Pasaron muchos años. El joven se recibió, el joven trabajó, se casó, vinieron los sinsabores de la vida, y en un día de esos que las luchas estaban fuertes, los problemas, ¿sí? Se acordó de la Biblia y fue y sacó la Biblia y la abrió para leerla, y la Biblia se abre a la mitad, hermanos, y ahí a la mitad había un sobre, y en ese sobre estaba la factura de aquel carro rojo, y estaba también un cheque con una cantidad grande que era su herencia. Y él la descubrió muchísimos años después, hermanos. Nosotros tenemos la Biblia y la tenemos en nuestras manos. No nos vaya a pasar lo que a este joven, hermanos, que no encontremos en sus páginas, hermanos, esa herencia, ese regalo que Dios tiene para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque no la escudriñamos. Inclinemos nuestra cabeza. Padre bendito, Señor y Dios, Señor, alguna vez los apóstoles oraron y te pidieron, Señor, que tú les enseñases a orar y que les aumentaras su fe. Y tal vez, Padre bendito, en alguno de nosotros no haya la suficiente confianza en ti. Y entren las dudas en nuestro ser, entren las preguntas, y buscaremos la respuesta en muchos lugares, Señor, menos en el lugar indicado, Padre. Y el lugar indicado eres tú, mi buen Dios y mi buen Padre celestial. Enséñanos, Señor, a confiar totalmente en ti, Señor. A confiar en que tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro castillo fuerte, y tú nos tendrás escondidos en el día malo, Padre, en el hueco de tu mano, bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Habitaremos seguros, mi buen Dios y mi buen Padre celestial. Y cuando venga ese día malo, Señor, nosotros podamos voltear nuestros ojos a ti y ponernos a tu disposición, mi buen Señor. Y tú harás con nosotros y nos llevarás de victoria en victoria, amantísimo Padre. Gracias, Señor Dios, por enseñarnos, por guiarnos a tener esa confianza en ti, mi Padre. Gracias.